Buenas tardes. Hoy vamos a hablar respecto al suicidio, porque buena parte de la atención pública se ha volcado en este tema por los últimos acontecimientos en relación a niños y adolescentes que se han suicidado o han intentado suicidarse. Y muchas personas se preguntan, ¿pero qué le pasa a estos niños? ¿Por qué es que se quieren suicidar? ¿Son tontos, estúpidos o qué es lo que pasa aquí? Realmente creo que la pregunta no es por qué hay gente que se suicida, sino por qué hay personas que no lo hacen. Realmente hay más razones para matarse que para no hacerlo. Nosotros estamos vivos y no sabemos por qué. Vivimos generalmente para cumplir los intereses de otros, es decir, nosotros se nos ha arrebatado la posibilidad de darle un sentido a nuestra propia existencia. Desde pequeños son otros los que nos dicen qué debemos hacer con nuestra vida. Nuestra madre, nuestro padre nos dice qué debemos hacer. Posteriormente en la escuela son los maestros, luego salimos a trabajar y es el jefe, el patrón el que nos dice qué tenemos que hacer con nuestra vida, con nuestro tiempo. De lunes a viernes no tenemos espacio para dedicarnos a nosotros mismos, excepto el poquito tiempo que nos dejan para trabajar. Todo el tiempo estamos viviendo en pos de satisfacer los intereses de otros. Si nos casamos tenemos que vivir para satisfacer los intereses de nuestra pareja y poco a poco nos olvidamos de nosotros mismos. Realmente hay más razones para matarnos que para no hacernos. La pregunta fundamental, en mi opinión, es ¿por qué es que todos no nos matamos? ¿Qué es lo que pasa que no nos matamos? Y no digo que deberíamos hacernos. A lo que me estoy refiriendo es que en últimas ninguno de nosotros tenemos vida. Realmente todos ya estamos muertos. Y estamos muertos porque nuestra vida la dedicamos a satisfacer intereses ajenos, intereses de otras personas. Incluso cuando nosotros pensamos que queremos tener dinero, que queremos tener casa, que queremos conseguir un carro, por ejemplo, esas cosas no son cosas que nosotros hemos decidido hacer con nuestras vidas, sino que es la sociedad la que ha hecho de ese tipo de cosas un símbolo de estatus y que precisamente por eso todo lo tenemos que buscar, pero lo buscamos porque otras personas le dan valor a eso. Es decir, si queremos tener dinero es porque el dinero es valioso para otras personas y por eso lo queremos tener, porque otras ya le han dado ese valor. Si queremos tener una casa lujosa es porque otras personas ya le han dado valor a las casas lujosas y por eso la queremos tener. Realmente ya estamos muertos. Nosotros no hemos decidido y se nos ha arrebatado la posibilidad de decidir a qué cosas darle valor. La cuestión es que la vida misma, en sí misma, no tiene sentido. Y a nosotros nunca nos enseñaron eso. Siempre nos dijeron que la vida tenía un sentido, pero ese sentido de la vida siempre se lo han dado otras personas. Es decir, no los dueños de su propia existencia. Como les decía, si el niño no le puede dar sentido a su existencia, son sus padres los que le dicen qué hacer, los padres son los que lo juzgan, en la escuela nos juzgan, en el trabajo nos juzgan, las parejas que conseguimos desafortunadamente terminan siendo personas que nos juzgan y vivimos solamente en pos de satisfacer los intereses de otras personas siempre. Entonces nos olvidamos de nosotros mismos. Creo yo que para combatir el suicidio, si es lo que se quiere, pues disminuir los índices de suicidio, lo que habría que hacer es de verdad construir una sociedad lo suficientemente libre en la cual cada persona pueda darle sentido a su vida que le venga en gana. Y cuando digo que le venga en gana no me refiero en un sentido irresponsable, en un sentido absurdo, sino por el contrario, que le pueda dar ese sentido sin la presión de la sociedad. La sociedad nos presiona, es decir, tenemos que cumplir con ciertos requisitos para poder ser reconocidos. Desde que nacemos es otra persona la que nos da el sentido de nuestra existencia. Tiene que haber un notario que diga que nacimos. Y de igual forma cuando morimos tiene que haber también un certificado de que hemos muerto. ¿Sí? Es decir, siempre es otro el que tiene que darnos esa razón. Siempre es un agente externo el que debe darle validez a nuestros pensamientos y a nuestras actitudes. De nada te sirve estudiar si otra persona no dice que sí estudiaste y te da el título. Es decir, no podemos nosotros tomar nuestra vida y darle la forma que queramos, sino que siempre es otra persona, son otros agentes, es la sociedad la que termina por decirnos qué forma debe tener nuestra propia existencia y nos arrebata la posibilidad de construirnos como nosotros queramos, cuando en últimas la vida es un tejido y quien teje ha de ser el mismo individuo, pero finalmente no es así, son otras personas las que construyen nuestra vida, son otras personas las que nos manipulan y nos hacen vivir en función de otros, de agentes externos. Entonces no vivimos de manera autónoma, sino que vivimos siempre en función de los demás.
Hay que arrebatar eso, recuperar la posibilidad de construir nuestra propia vida y darle el sentido nosotros mismos. Y eso solamente es posible transformando esta sociedad, que es una sociedad donde siempre es otro el que nos dice qué hacer, donde para todo hay que hacer fila, donde para todo hay que sacar un papel, donde se necesita que otro nos diga y nos reconozca que somos lo que somos, ¿sí? Entonces, recuperar la validez del individuo, del sujeto, respecto a su propia existencia, es lo más importante y creo que no habría de otra. Como les digo, la pregunta no es por qué se matan las personas, sino por qué no nos matamos nosotros cuando todos deberíamos matarnos, tomando en cuenta, por supuesto en un sentido metafórico, que vivimos en un sistema que ya nos mató a todos, que desde que nacemos nos arrebató la posibilidad de ser. Nacemos en un mundo que no elegimos, nacimos de unos padres que no elegimos, y sin embargo siempre son otros los que nos ponen el nombre, son otros los que deciden dónde queremos estudiar, son otros los que dicen cómo deben ser nuestras relaciones, son otros los que nos dicen que para que nuestro amor sea reconocido debemos firmar y en un papel, son otros los que nos dicen que para que nuestro conocimiento sea reconocido debemos tener un diploma. Ese es un sistema perverso que necesariamente debemos acabarlo, y mientras ese sistema siga existiendo, pues los suicidios no van a terminar, porque el suicidio es perfectamente justificable en un sistema que nos arrebata la posibilidad de elegir qué hacer con nuestra propia vida. Muchas gracias.